Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Monkey Hands, el programa en el que hablamos de todo aquello relacionado con la producción musical y con su industria. Un espacio dedicado a descubrir las últimas herramientas y aprender nuevos recursos y técnicas para la creación musical con la que tanto disfrutamos. Y hoy, episodio número 21. Nos toca hablar de las biografías de algún tema que hemos elegido para analizar durante toda la semana. Ya sabéis que los lunes vemos las biografías, los martes analizamos musicalmente el tema, miércoles vemos los recursos de producción que han podido usarse en este tipo de producciones, los jueves hablamos del software y los viernes traemos alguna entrevista con algún invitado, ¿de acuerdo? En esta ocasión el tema que hemos elegido es el de Thank You Next de Ariana Grande. Pero antes de nada, comentaros que en monkeyhands.es formamos productores, DJs y técnicos de sonido a través de nuestros cursos presenciales y de nuestras conferencias con expertos semanales. Además, contamos con la plataforma de promoción Monkey TV, en la que damos a conocer a nuestros alumnos a través de entrevistas y de sus sesiones en directo más personales. Si tienes curiosidad, entra en monkeyhands.es y echa un vistazo. Y ahora sí que sí, vamos a hablar de este tema que os he comentado de Thank You Next. Salió el pasado 3 de noviembre de 2018 y bueno, pues es un tema pop que lo está petando, tiene más de 300 millones de visualizaciones o de reproducciones en Spotify y en YouTube, total, que es un gran éxito, ¿no? Tiene todos los ingredientes necesarios para que llegue a un público masivo. Ha participado, yo he contabilizado en los créditos como más de 12 personas. Lógicamente hoy nos vamos a centrar en los más relevantes y vamos a hablar sobre todo de lo que podamos aprovechar nosotros para nuestra carrera como productores, como artistas y demás, ¿vale? Bueno, entre lo más relevante quizás vamos a ir viendo es que toda la gente que participa ya ha trabajado anteriormente con Ariana o anteriormente entre ellos han colaborado en otras producciones. Principalmente Ariana Grande es una artista que ya está consagrada, ella empezó muy jovencita también, como vimos en el episodio de Drake, relacionándose con series de televisión, con cine, teatro y con la música. Lleva esas dos carreras paralelamente. Tiene actualmente, me parece que son 25 años, o sea que es muy jovencita, lleva desde la infancia y destaca por su gran tesitura vocal. O sea, puede hacerte unos registros muy graves o unos muy agudos, ¿vale? Y además de la voz tan carismática y tan emocionante, ¿no? Cualquiera de sus producciones podéis escucharlos, como os comentaba, de registros muy graves y profundos, donde remarca sobre todo esa parte más pasional y la parte más aguda y más impresionante, como en el tema que vamos a mostrar hoy, ¿no? Bueno, pues comentar que su madrina es Nicki Minaj, es decir, ella cuando empezó en todo esto de la música, pues ha ido, como todos hemos empezado, pues con maquetas, haciendo colaboraciones, ayudando a otros músicos, formando bandas y demás, y cuando dio el gran salto a la fama fue de la mano de Nicki Minaj. Pero hay un dato muy importante y es que en un crucero se cruzó, valga la redundancia, fijaros, en un crucero se cruzó con Gloria Estefan, esta gran artista que, bueno, la escuchó cantar en el barco y demás y le dijo, Ariana, creo que tienes que dedicarte a esto, no puedes hacer otra cosa porque lo tuyo es cantar, ¿no? Que un artista de esta talla te diga esas palabras, pues bueno, a ella le cambió totalmente el concepto, dejó el tema de la interpretación un poco más aparcado y se centró en su música, en sacar su primer álbum y dejarse la piel en ello, ¿no? Bueno, pues yo yo coincidí con Gloria Estefan además haciendo unas figuraciones en televisión. Además, creo que entrevisté también a Manuel Contreras en otro episodio, pues bueno, él también estaba aquella vez, me llamó, oye, que necesitamos gente para hacer un tema con Gloria Estefan y bueno, vente, sácate el tema, me pasó el tema, un tema súper chulo, fui para allá y conocí a Emilio Estefan y a Gloria Estefan, que fue una gran experiencia porque son gente top en la industria y son súper, desde aquí un saludo, no sé si me veréis, pero bueno, muchísimas gracias por vuestro recibimiento, la verdad es que nos sentimos todos los músicos muy arropados y nos dedicasteis un ratito, lo cual yo siempre lo llevaré en el corazón. Con esto quiero decir que artistas que son de la talla de Gloria Estefan muy grandes no tienen por qué estar siempre endiosados. Ese es el claro ejemplo de que realmente el arte se lleva dentro y pues eso, lo que es ser una estrella no solo es mover masas y amasar dinero, sino que es algo más, ¿no? Que es ayudar a tu gente y tener en cuenta a los músicos, a la gente que rodea todo el proyecto. Este podcast, de hecho, está muy enfocado a que la gente entienda, pues toda la gente que participa en un proyecto de estas dimensiones o incluso una autoproducción, ¿no? Que veamos que no simplemente es el artista el que defiende el tema, el que lo compone, lo mezcla, lo graba, lo edita, hace las fotos y demás, sino que cuenta con un montón de gente
que hace posible todo esto, ¿no? Como os decía, el tema este de Thank You Next, participan como más de 12 personas, entre ingenieros de grabación, ingenieros de mezcla, productores, letristas, asistentes, de todo, ¿no? Incluso la gente que hace la propia melodía de la voz. Os comento esto porque, bueno, vamos a empezar hablando, como os decía, por el productor principal, que es Tommy Brown. Es un chico joven, tendrá 35 años, me parece, americano, y bueno, su característica, a mí me gusta siempre remarcar los inicios, ¿no?, de la gente. Este chico trabajaba en grandes almacenes, típico un reponedor, supongo, o un mozo de carga, y ya hacía sus primeras producciones. No escatimó en gastarse el sueldo en comprar CDs y grabar sus producciones o sus composiciones para repartirlas a diestro y siniestro. Bueno, pues eso, el primer día no le trajo nada, el segundo tampoco, el primer año, el tercer año, lo cuando sea, pero llegó a manos de Gorilla Zoe, que más adelante le acompañó para conocer a Darkchild, que es con el que firmó. Es un productor también muy conocido americano y que le ha llevado hoy en día a estar con Sony. Es decir, que la evolución es desde el primer momento pasional, es decir, decide estudiar música, dedicarse a ello, trabajar y demás para pagarse sus estudios. No se le caen los anillos y tiene que repartir CDs, es decir, no se nos acaba el mundo, si bueno, parece que es ir de cara o de cara dura, pero hay que hacerlo de esta forma, ¿no? Es tu arte y tienes que tener la iniciativa de que todo el mundo la escuche. Ya unos serán más críticos, otros menos, pero nunca se sabe dónde puede venir la oportunidad. Lo que está claro es que si no se hace este tipo de acciones, o a través de Facebook, a través de redes sociales, no va a venir nadie a tu casa a llamarte y a decirte, oye, quiero que toques en mi banda, o quiero que me produzcas, ¿vale? Hay que darse a conocer de alguna forma, perdón, y esto es una fórmula, igual que vimos también con Noah Fortin, ¿no?, y con Drake, que también llegó el pendrive a manos de Lil Wayne y demás. Pues esto es otro claro ejemplo. Ha trabajado anteriormente en otras producciones con la propia Ariana, por lo que os decía de que va haciendo equipo. Es decir, esta chica pues empezaría con un productor que le presentó a otros músicos, otros ingenieros, estos ingenieros a su vez le presentaron a otros personajes de la industria, y ella misma ha ido forjando un equipo que es una familia. Otro participante de esta familia es Serva Guinea, que es, pues, por ejemplo, ha producido a Guetta, o ha mezclado, perdón, a Guetta, Camila, Maroon 5, Selena Gómez, Marshmello, entre otros, ¿no? Y se caracteriza porque, a diferencia de otros ingenieros de mezcla, que buscan su propio sonido, es decir, que cuando escuchas a Madonna suene a tal productor o a Quincy Jones o lo que sea, él defiende algo bastante distinto. Es decir, en cada producción busca un sonido diferente para darle imagen de marca a ese producto. Es decir, que la mezcla, él la considera que forma parte de esa musicalidad, y que si él mezcla para Ariana Grande tiene que sonar a Ariana Grande. Entonces, entender esa música, cómo ha surgido, hablar con los productores, con los ingenieros de grabación y demás, para llegar a un sonido único. Dependiendo del país hacia el que va dirigido cada producción y cada mezcla, pues lo mezclará o actuará en función de esos gustos. Es decir, que es bastante maleable en eso. Y eso él comenta en las entrevistas que, bueno, le hace que no sea siempre monótono este trabajo, sino que cada vez se enfrente a un nuevo producto, puede coger recursos, obviamente, de otras cosas que ya ha hecho, pero siempre intentando innovar. En esta industria es muy importante siempre dar un pasito adelante, ¿no? Puede sonar parecido a, o puede sonar por ciertas connotaciones o recordatorios a otros artistas, pero siempre hay que innovar, ¿no? Y este ingeniero de mezcla pues lo intenta llevar a su máxima expresión en cada producción. Tiene otro ingeniero de grabación, que es Billy Mickey, perdona. Pues bueno, este ingeniero se caracteriza sobre todo porque le gusta mucho aglutinar la parte analógica con la parte digital. Hemos visto en otros episodios que, bueno, hay gente más purista y que se centra solo en lo analógico o solo lo digital. En este caso, él, que ha vivido la transformación del analógico a lo digital, le gusta combinar estas dos herramientas, ¿no? Él trabaja con Pro Tools y dice que le encanta, pues eso, la versatilidad o las posibilidades que te da infinitas de poder editar, de poder manipular el audio y transformarlo a tu antojo, a golpe de ratón prácticamente. Pero, lógicamente, los aparatos analógicos te aportan cierta sonoridad que él intenta transmitir en esas mezclas, ¿no? En esas grabaciones. Claro, ya nos hemos dado cuenta que aquí hay, por un lado, un productor,
letrista, compositor, por otro lado un ingeniero de mezcla, por otro lado un ingeniero de grabación que solo se dedica a la grabación. Lógicamente, como son un equipo y ya se conocen anteriormente, probablemente participen cada uno de ellos en las otras ramas. Es decir, puede aportar alguna idea el ingeniero de mezcla, el ingeniero de grabación al de la mezcla, o el propio productor dirigir la grabación. Es decir, que es un trabajo también bastante estrecho, aunque los especialistas son ellos. Luego, lógicamente, también tienen personal alternativo que les asesoran también, o se dedican solo a mezclar la parte rítmica, o la parte vocal, o la parte más armónica. Es decir, que luego eso ya en estas ligas que digo ya, que ellos son altos standing, pues no escatiman. Es decir, es un equipo donde cuando hablamos de un ingeniero de mezcla, realmente hay que entender que hay 5 o 6 personas pululando en la mezcla. Cuando hablamos de producción hay 5 o 6 productores. Cuando hablamos de letristas, idem, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Nos vamos a centrar en los más relevantes, en los que me parece que podéis buscar información y que os va a parecer de interés. Bueno, luego en la composición tenemos a Tyla Parks, que esta chica también ha trabajado con Nicki Minaj. Como hemos visto, Ariana Grande, su madrina es Nicki Minaj, por eso podemos trazar relaciones entre unos y otros, ¿no? En vuestro propio caso, si sois ya artistas o DJs, productores o queréis empezar, tenéis que tener los ojos muy abiertos para la gente que colabore con vosotros o la gente que tengáis cerca, pues de alguna forma trazar esa red de colaboradores o de gente que pueda echaros una mano a crecer en vuestro proyecto. No os obcequéis en que vuestra única guitarra es la mejor y la única válida, o que tiene que salir todo de vuestro ordenador, si no, no puedo coger un sample o una muestra de cualquier cosa porque si no, no es auténtico. Es todo lo contrario, ¿vale? Vuestra idea, vosotros tenéis que pensar que sois los arquitectos o los directores de vuestra propia producción, pero luego tenéis que tener especialistas que os ayuden a que todo esto salga adelante, ¿de acuerdo? Tenemos, bueno, esta chica, Tyla, a mí me ha parecido muy curioso porque ella ha trabajado con mogollón de gente como compositora, como autora, como letrista y demás. Luego como artista no tiene tanta repercusión, bueno, excepto un tema que tiene como 11 millones de reproducciones, el tema este de Runaway. Pero aislando un tema aislado que por lo que sea ha tenido esa repercusión, porque a lo mejor ha colaborado con otro artista o porque le han dado más bombo por X. Bueno, es un artista más, tiene su bagaje, pero sobre todo tiene mucho éxito como compositora para otros artistas. Esto es muy importante. Lo mismo que os decía antes, vosotros tenéis que hacer un análisis de cómo os veis como artistas, porque a lo mejor no os tenéis que obcecar solamente con vosotros salir a la palestra y ser dioses de los escenarios, sino que otra salida profesional es trabajar y componer o producir o mezclar para terceros, y se puede además compaginar. No, lo interesante de todo esto es qué puedo aportar yo a la música, no la música a mí, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, un análisis que debemos a veces pararnos, sentarnos, tomar aire y analizarlo, porque bueno, al fin y al cabo se trata de crear. Ya puede ser una creación para mí única y exclusivamente, donde yo soy la cara visible, o para terceros, ¿no? Pues como un artista, un pintor que pinta solo cuadros para tenerlos solo en casa, o para venderlos y para que otros lo utilicen, ¿no? Esos diseños para camisetas o para lo que sea. Bueno, no me quiero enrollar, pero sí que me parece bastante interesante la figura de esta chica, ¿no? Que como compositora tiene todo el éxito y todo el respeto de la industria, como artista pues no es una Ariana Grande, ¿no? Pero ayuda a que existan Arianas, ¿no? Y que esos temas funcionen. Tenemos, bueno, perdón, es que esto del frío y el calor al final me ha afectado a la voz. Tenemos otros artistas o otros compositores, letristas, como Victoria Monet, por ejemplo, que es esta chica, además de letrista y de compositora, ayuda en el tema de Thank You, aparte del álbum que está también, que lo lleva Ariana, a hacer las segundas voces, está con ella con el tema de, pues eso, modificar melodías, o sea, es como su directora de vocal, por decirlo de alguna forma. Esta chica pasa lo mismo un poco como con Tyla, ¿no? que tiene un gran peso en la industria, y la gente que la contrata sabe que su trabajo es impoluto y que va acorde, sobre todo con el artista, no se lo lleva a su terreno, no simplemente hace melodías para ella, sino que piensa en cómo se desenvuelve vocalmente el artista, intenta hacer esas melodías para ese artista, lo cual es impresionantemente difícil, y que lo haga con esa facilidad tiene todo, vamos, mis respetos y mi admiración.
También Victoria también está relacionada con Darkchild, ¿no? Os he comentado que Tommy Brown, el productor, le fichó Darkchild antes de pasar a Sony y tiene ciertas relaciones. O sea, él empezó con Darkchild, esta chica igual está relacionada con él, hace muchas producciones con él y por eso probablemente hayan llegado todos a conocer a Ariana. También, por ejemplo, mezcló el anterior ingeniero de mezcla que os comentaba, Billy Hickey. Trabajó con un grupo Fifth Harmony, donde está otra artista que es Victoria Monet, que es esta chica que os estoy comentando, que probablemente por ahí, es decir, si estás trabajando siempre con un ingeniero de mezcla y necesitas un arreglista vocal y él conoce a la mejor, pues te pone en contacto con esta artista, ¿no? O sea que al final hay un entramado ahí de que yo conozco a tal, te presento a no sé quién, me gustas, pues venga, vamos a trabajar y vamos a ver qué sale de aquí, ¿no? De todo esto. Es interesantísimo todo esto, ¿vale? A lo mejor estoy dando como muchísimas ideas, las estoy lanzando, pero al final la esencia, lo que quiero que entendáis es que hay detrás de todo esto muchísimo esfuerzo, ¿vale? Y un sentimiento fraternal, ¿no? Como de familia. No es tanto profesional, es decir, yo con cada disco contrato a personal distinto, sino que como es una cosa que sale del alma, es importante que se esté cómodo. Y que yo te presente a mi mano derecha para que pueda tener cierta relación, porque creo que vais a congeniar. O sea, que no solo es todo estudios y ser lo mejor del mundo y tener el mejor material, sino que también la química es muy importante, sobre todo para temas donde hay tanta participación y tanta influencia de muchos géneros. Vamos a escuchar, bueno, pondremos en las notas del programa qué tema es para que lo escuchéis, porque por el tema de derechos tampoco puedo estar aquí reproduciéndolo todo el rato. Bueno, le dais clic y lo escucháis, ¿vale? Y vais a ver que, bueno, es un cierto aire de pop, pero la base es muy al estilo, incluso podríamos decir con connotaciones de rap, porque es una base continuamente la misma, aunque va incorporando instrumentos y los va quitando. Y bueno, luego tiene una armonía bastante curiosa que trabajaremos mañana, ¿no? En el episodio de mañana. También, bueno, aparte de estos artistas, ya os decía, hay nombres como John James, que también es ingeniero de mezcla, Victoria McCain, que es compositor y letrista, Charles Anderson también, que es otro productor y compositor y letrista. O sea que hay muchísima gente que participa. Podríamos estar aquí diciendo nombres a diestro y siniestro. Lo sí que me he querido centrar sobre todo en los principales, es decir, hemos hablado de un ingeniero en un productor, que es Tommy Brown, en un ingeniero de mezcla, que es Servan Guinea, en otro ingeniero de grabación, Billy Mickey. Hemos hablado también de Victoria Monet, que es la que lleva el tema de las voces, de la propia Ariana Grande y muchos más, ¿de acuerdo? Bueno, creo que es bastante interesante hacer vosotros un propio análisis de vuestro proyecto, de quién sería vuestro ingeniero de mezcla, quién sería vuestro arreglista vocal, o si realmente lo hacéis todo vosotros. Me parece muy, muy oportuno hablar de este asunto, porque nuestros alumnos, por ejemplo, claro, cuando empiezas, pues tampoco tienes una red de contactos que te lo puedas permitir y delegar en otros. Pero por eso es muy importante hacer todo el proceso uno mismo, al principio, para entender que una composición vocal es complicada, que una mezcla tiene muchísimas complicaciones, y al igual que un mastering, que la propia producción, que una grabación no es poner un micro y ya está, sino que necesitas recursos, necesitas cómo poner el micrófono, porque luego te va a dar pie para tú poder dirigir a tu propio equipo. El paso más lógico es que tú hagas todo y que una vez que necesites, imagínate, grabar y no tengas los recursos en casa, vas a un estudio, alquilas ese estudio o lo que sea, y al ingeniero que haya dentro, y probablemente ahí se establezca cierta relación. Probablemente este primer ingeniero o este primer técnico va a participar en tus producciones a posteriori. Después este técnico puede relacionarte, pues conozco un percusionista que te puede ayudar a meter esta percusión en este tema. Es decir, que de esa forma no os agobiéis bueno, no conozco a nadie, no estoy nadie relacionado con este tipo de género. No pasa nada, porque una puerta abre otra puerta y así continuamente, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nada más, vamos a ir viendo mañana el tema de la armonía, que es súper interesante. Insisto en que aunque no sea vuestro género, de lo que tratamos en los episodios, no os preocupéis, porque lo vais a poder aplicar en vuestras propias producciones o más allá, incluso en la visualización del concepto. Al final es música, es sonido, y se trabaja todo desde un secuenciador, con un teclado, con un instrumento, y es lo mismo. Me da igual que suene una rumba,
o que suene un tema de la electrónica más pura, o yo qué sé, de música para videojuegos, me da igual. El caso es que al final se trabaja con música y eso es de lo que intentamos en este podcast de trabajar, ¿vale? Todos estos recursos. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Recordar que estamos en iVoox, en Spotify y en iTunes a través del audio, y el que nos quiera ver, o que me quiera ver en este caso, a través de YouTube, ¿de acuerdo? En Monkey Hands Podcast, acordaros. Muchas gracias y hasta mañana. Chao, chao.